Termina el 2022, un año para olvidar, ¿eh? La verdad es que ha sido el peor año que recordamos en mucho tiempo, un año que ha estado marcado en términos de rentabilidades, todos las conocemos, tanto en la renta fija como en la renta variable, como digo, un año muy malo, muy negativo. Los motivos, pues básicamente todo ha estado dirigido por la inflación, por el cambio radical de las políticas monetarias de los bancos centrales y por supuesto por la guerra y aderezado por algunos aspectos que han ido digamos influyendo en el sentimiento de los inversores a lo largo del año, como es la situación en China, ese confinamiento severo que ha habido durante gran parte del ejercicio en muchas de las principales ciudades y que ha afectado tanto a la producción como a las cadenas de producción como a la distribución y al transporte de muchos productos básicos en todas las cadenas de producción a nivel global. Por tanto, un año muy malo. Todos los aspectos que acabo de mencionar han tenido un sesgo negativo. Primero, la inflación mucho más elevada de lo que se estimaba en un primer momento. La guerra mucho más duradera de lo que se estimaba en un primer momento. El año pasado, por estas fechas, desde luego hablábamos de la amenaza que había de que Rusia invadiera una parte del territorio de Ucrania, pero ni mucho menos se esperaba una invasión global. En cualquier caso, cuando se produjo, esperábamos que la guerra durara unos días, unas semanas, y aquí seguimos con la crueldad que eso representa, la crisis humanitaria y la pérdida de vidas humanas y el coste, por supuesto, económico que afecta no solamente a Ucrania, ni a Rusia, ni siquiera a Europa, sino a todo el mundo. Por tanto, todo ha ido a peor. Y desde el punto de vista de los tipos de interés, pues ¿qué vamos a decir? En estas fechas el año pasado estábamos hablando de cuándo cambiaría el sesgo la política monetaria. Existía todavía un elevadísimo número o porcentaje de las emisiones vivas estaban todavía en el terreno negativo en términos de rentabilidad, y esto ha cambiado drásticamente. Hemos vivido la época de subidas más intensas de manera más rápida por parte no solamente de la Reserva Federal, sino del Banco Central Europeo y de otros muchos bancos centrales en todo el mundo. Por tanto, todo negativo. ¿Qué ha aguantado? Pues la economía, que en un primer momento se pensaba que podía entrar ya en recesión en este 2022, no ha sido así, es decir, no hemos tenido una caída drástica de la economía, vemos un progresivo deterioro del crecimiento macroeconómico a nivel mundial, y los resultados empresariales que han aguantado, lógicamente van deslizándose a la baja, pero han aguantado porque incluso terminan el año o van a terminar el año en el terreno positivo. La gran duda que tenemos para este 2023 es si se va a cambiar el escenario. Primero, van a cambiar los factores que van a dirigir el comportamiento de los inversores. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿hasta qué punto está recogido el escenario negativo que hemos descrito? ¿Está ya recogido en el precio de todos los activos financieros? Respecto al primero, ¿qué va a dirigir el comportamiento de los mercados? Seguramente durante la primera parte del año sigamos viendo esta tensión entre inflación, tipos de interés, por supuesto la guerra, es decir, una continuidad a lo que hemos vivido. Pero ya dentro de muy poquito vamos a empezar a hablar de las consecuencias de todos estos aspectos. Es decir, vamos a entrar definitivamente en recesión, es decir, la economía se va a deteriorar de una manera significativa y vamos a entrar en la tan temida recesión. Y por supuesto, si esta ralentización económica va a terminar afectando de manera significativa a los resultados empresariales. Es decir, van a caer los resultados empresariales más de lo que ya de por sí estiman los analistas, o van a mantener el tono y van a conseguir no caer tanto, vamos a ponerlo de esta manera, ¿no? Creo que esto es lo que va a centrar la atención en los próximos el primer trimestre, desde luego. Creemos que los bancos centrales tienen clara la hoja de ruta. Tenemos ya el ritmo de llegada, hasta dónde pueden llegar, o por lo menos la meta de dónde pueden llegar los tipos de interés. Parece que está bastante consensuada por el mercado, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y esto, si es verdad, y es la segunda pregunta, si está descontado gran parte de la subida de los tipos de interés, gran parte de esta caída de la economía o de deterioro de la economía, lo que deberíamos ver es una recuperación de los precios en este 2023, recuperación de las cotizaciones.
Por supuesto, por el lado de la renta fija, los niveles de rentabilidad que ofrecen gran parte o casi todos los activos, cada uno con su nivel de riesgo, niveles de rentabilidad que no veíamos desde hace muchos años, son atractivos tanto para inversores conservadores a corto y medio plazo como para clientes un poquito o inversores un poquito más arriesgados para compensar los riesgos y la volatilidad que puede ofrecer la renta variable. Por tanto, año de recuperación, año positivo en nuestro escenario central, pero no exento de volatilidad, porque todos esos factores que hemos comentado, si la inflación, por el motivo que sea, se dispara de nuevo por la irrupción o por la recuperación o la apertura de China, por nuevos problemas relacionados con la energía, relacionados a su vez con la guerra en Ucrania. Cualquiera de estos aspectos puede introducir temores, puede cambiar el sentimiento de los inversores que, como digo, debería tender a mejorar en este 2023. Por tanto, recuperación, pero no exenta de volatilidad y de píldoras y momentos de tensión, sobre todo en la primera parte del ejercicio.